de hoy también contará con la participación de dos distinguidos profesores. Me refiero al doctor Rodrigo Salazar de Ecuador, quien nos abordará el tema sobre el cálculo de liquidaciones. Y por otra parte, el doctor Andrés Moreta, también de Ecuador, quien expondrá sobre el sumario administrativo contra servidores públicos. Así que, apreciados participantes, a continuación me permito presentarles a nuestro primer conferencista. Me refiero al doctor Rodrigo Salazar. El doctor Rodrigo Salazar es juez de la Unidad Judicial del Trabajo de la Parroquia Iñaquito, docente de la Cátedra de Derecho Procesal Laboral en la Maestría de Derecho Laboral en la UMED. Además, es abogado por la Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad Internacional de La Rioja, y además tiene estudios de especialización superior y maestría en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros por la Universidad Andina Simón Bolívar. Estimado doctor, para nosotros de verdad es un gusto, es un honor que nos acompañe. Bienvenido, lo escuchamos. Un gusto, Damián. Me parece que está interfiriendo un poco la luz. Me había fijado en eso. Voy a ver cómo lo arreglo. A ver. Bueno, en primer lugar, para mí es un gusto. Te agradezco mucho por esta invitación. Es un privilegio el poder estar frente a ustedes en esta charla, en este diplomado sobre derecho laboral. El tema del que yo les voy a hablar el día de hoy básicamente es el tema de liquidaciones. Debemos recordar que en el Ecuador el juez laboral es el único juez que ejerce al mismo tiempo que la labor de dictar justicia, la labor de juez liquidador. En otras materias, recordemos cuando en base al artículo 371 del Código Orgánico General de Procesos, queremos pedir una liquidación, lo que vamos a hacer es requerir que se nombre un perito para que él haga los cálculos. En nuestro país esto no sucede, y no sucede a partir de que la Corte entonces Suprema de Justicia decidió que era derecho de los trabajadores el que sea un juez el que realice sus liquidaciones para vigilar que no sean simplemente cálculos lo que se haga, sino que dentro incluso de la liquidación se haga una vigilia de los derechos de los trabajadores. Tarea que en nuestro país ha sido encargada a los jueces laborales en forma tan amplia que, por ejemplo, es clarísimo que no se puede distraer a un trabajador de la jurisdicción laboral, ni siquiera a través de cláusulas arbitrales o de mediación. Es decir, los jueces laborales tenemos una competencia que podríamos decir no excluyente, porque el trabajador podría ir también, si es que es su voluntad, a ese tipo de competencias, pero tenemos una competencia tan fuerte que la ley impide que por la fuerza se aleje a un trabajador de ellos o a través de convenios sobre los cuales ya no exista voluntad del trabajador. Y una de esas protecciones es precisamente este hecho de que el juez laboral ejerce las facultades de liquidador, y entonces en toda sentencia en la que se dispone el pago de valores, el juzgador tiene no solamente que disponer las cantidades, sino hacer una liquidación. Y posteriormente, ya en la etapa de ejecución del proceso, será el mismo juez el encargado de liquidar tanto intereses como costas que se generen de esa sentencia condenatoria, ¿no es cierto? La charla que vamos a tener el día de hoy va a referirse a los cálculos básicos que se hacen dentro de esa jubilación, dentro de esa liquidación, como para que ustedes puedan ver las fórmulas que utilizamos los jueces al momento de liquidar. Para eso me voy a permitir compartir la pantalla. Necesito que me habiliten la función para compartir, por favor. Listo, doctor. Y entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta es cuál es el primer valor que nosotros debemos calcular para
empezar una liquidación. Los abogados normalmente cometen el error de calcular las liquidaciones en base a sueldos. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que dentro de los valores que recibe un trabajador, existen valores de tipo remunerativo y de tipo compensatorio. De tipo remunerativo, aquellos que están en el artículo 95 del Código de Trabajo; de tipo compensatorio, aquellos que no lo están, como son la 13ª remuneración, 14ª remuneración, los fondos de reserva, etcétera. Los valores remunerativos, es decir, el sueldo, las comisiones, las horas suplementarias, las horas extraordinarias, la jornada nocturna, las comisiones y todo aquello que forma la remuneración, forman el régimen remunerativo del trabajador. Y en base a ese valor remunerativo es que se hacen las liquidaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una remuneración de un sueldo de $500 y hago mi liquidación en base a eso, voy a estar perjudicando al trabajador porque estoy olvidando para calcular, por ejemplo, las indemnizaciones por despido, valores que también forman parte de la remuneración, como son las horas suplementarias, extraordinarias, las comisiones y en general los otros valores que están en el artículo 95 del Código de Trabajo. Entonces, lo primero que debemos hacer para calcular nuestras liquidaciones es establecer no el monto del sueldo, sino el monto de la remuneración, de ese valor que es un conjunto que engloba todos esos elementos. Para ello, entonces, vamos a empezar con un cálculo de cómo determinar horas con recargo. ¿Cuáles son estas horas con recargo? Recuerden siempre que las horas extra en nuestro país no existen para los trabajadores. Existen horas extraordinarias, horas suplementarias y horas de jornada nocturna, y estas tres con sus diferentes recargos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un cálculo del valor hora. ¿Cuánto cuesta mi hora de trabajo? ¿Cómo hacer esto? Dividiendo nuestro sueldo, partimos, sí, del sueldo, de esa base contractual que tenemos, y a eso lo vamos a dividir para el valor de horas máximas que puede elaborar una persona en nuestro país. Ese valor va a ser actualmente de los $425 que tiene la remuneración mínima, o del valor del sueldo. Por ejemplo, si mi sueldo mínimo es $1,000, esos $1,000 dividido para las 240 horas de la jornada máxima mensual, ¿no es cierto? Ese valor me va a dar el valor de mi hora de trabajo. En el ejemplo, está hecho con cantidades anteriores, 394 como remuneración, lo divido para las 240 horas y me da mi valor hora. Eso vale cada hora que yo tengo trabajada. Y en base a este valor voy a poder calcular cuánto me deben por horas suplementarias, por horas extraordinarias, por jornada nocturna. Empecemos entonces en primer lugar con las horas suplementarias. Las horas suplementarias van a tener un recargo del 50%, ¿no es cierto? Y son horas suplementarias aquellas que trabajo fuera de mi jornada normal. ¿Qué es mi jornada normal? Aquella que de ordinario debo laborar. En general, nosotros tenemos una jornada máxima de 8 horas, pero pueden haber jornadas menores. Por ejemplo, para una mujer que está en periodo de lactancia, puede tener una jornada reducida de 6 horas, igual manera para los trabajadores que son mayores de 15 años y menores de 18, etcétera, ¿no es cierto? Esa jornada máxima que yo debo laborar es mi jornada ordinaria. Y lo que yo trabajo más allá de esa jornada es la jornada suplementaria. Si yo tengo que trabajar 8 horas diarias, la hora 9, 10, 11 serán horas suplementarias. ¿Cómo las calculo? A partir de mi hora de trabajo, que ya la había calculado con anterioridad. Y lo que voy a hacer es multiplicar eso por la hora más el recargo. ¿Cuánto es el recargo de las horas suplementarias? Había dicho el 50%, ¿no es cierto? Entonces, bastará con hacer un cálculo del valor de mi hora por 1.50. O podría hacer un cálculo más complicado calculando el 50% del porcentaje y luego sumando al valor. Pero esta es la forma más sencilla de hacerlo. Calcular
1.5 por el valor de mi hora. Eso me va a dar el valor de cada hora suplementaria que yo trabaje. Lo siguiente entonces será saber cuántas horas suplementarias trabajé. Voy a tomar la suma total de las horas que trabajé en el mes. Pueden ser 10, pueden ser 20, las que sean, en el caso del ejemplo, 6 horas suplementarias elaborado en el mes, y lo que voy a hacer es multiplicar la hora suplementaria de trabajo por esas 6 horas. Con eso tendré el valor de la hora suplementaria que voy a ganar cada mes. Ahora, tenemos que tener cuidado en esto. Si es que yo estoy pretendiendo, si dentro de mis pretensiones pido horas suplementarias, no basta con decirle al juzgador, págueme 6 horas suplementarias, porque en juicio todo debe ser demostrado. Entonces voy a tener que demostrar cada hora suplementaria trabajada. Si es que yo tengo prueba, si es que pedí 6 horas, pero demostré 4 horas, entonces el juez va a hacer el cálculo por esas 4 horas y no más, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado en que desde nuestra teoría del caso y el material probatorio que establecimos para justificar las horas suplementarias, podamos demostrar cada una de esas horas. Respecto a las horas extraordinarias, es prácticamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que el recargo respecto a las horas extraordinarias, es decir, aquellas que se trabajan en fines de semana o en días de descanso obligatorio, o como fuera de la jornada ordinaria luego de las 12 de la noche, van a tener un recargo del 100%. Y eso lo que nos va a hacer es que tengamos que hacer simplemente una variación en la fórmula, ¿no es cierto? Partiendo del mismo valor hora que tenía, lo voy a multiplicar ya no por 1.5, sino por 2, porque es el 100% de recargo. Nuevamente, podría calcular el 100%, que nos va a dar el mismo valor hora, y sumarlo, que es un cálculo más largo, ¿no es cierto? Entonces, el valor hora por 2 y tendremos el valor de cada hora extraordinaria que yo trabaje. Y lo mismo que pasaba con el anterior concepto, tendremos simplemente que saber y poder demostrar cuántas horas extraordinarias trabajé. En el ejemplo, se trabajó 2 horas y por lo tanto hago la multiplicación de mi valor hora extraordinaria por el número de horas que trabajé, y con eso tendré el valor de horas que trabajé cada mensualidad. Respecto de las horas suplementarias, el tema puede complicarse un poco, porque las horas nocturnas. ¿Y por qué puede complicarse? Porque el valor y el cálculo de las horas nocturnas va a depender de un factor, de si la remuneración se pagó o no se pagó. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que la remuneración de febrero me pagaron, pero no me pagaron la jornada nocturna, entonces lo único que falta pagar es el recargo, porque el valor de la hora sí se me pagó. Pero en cambio, si no me pagaron la remuneración de febrero, no solamente estará pendiente el valor del recargo, sino el valor de la hora y el valor del recargo. ¿No es cierto? Es facilísimo. Recibida la remuneración de febrero, el valor por todas las horas que trabajé durante la jornada ordinaria está pagado. Entonces ya no me tienen que pagar la hora nuevamente. Pero si no me pagaron con ese recargo por ser jornada nocturna, sí me deberán el recargo. Mientras que en el mismo mes, si no me pagan nada, me deberán tanto la hora de la jornada más el recargo de la hora nocturna. Y entonces la fórmula va a cambiar, pero no va a cambiar en mucho. Porque si estoy calculando solo el recargo, recordemos que el recargo por jornada nocturna es del 25%, y entonces lo que voy a hacer es una multiplicación por 0.25. ¿Por qué por 0.25? Porque la hora ya está pagada y solo estoy calculando ese recargo. Mientras que para los meses impagos, para febrero, si no está pagado en el ejemplo, la remuneración, voy a hacer la multiplicación por 1.25. Para que salga el valor de la hora que representa el 1 y el valor del recargo que representa el 0,25, ¿no es cierto? Y entonces voy a tener el valor de mi hora nocturna. En el primer caso, con remuneración paga; en el segundo caso, con remuneración impaga. Teniendo el valor de la jornada nocturna en cualquiera de los dos casos, nuevamente voy a multiplicar
por el número de horas de jornada nocturna que elaboré. Como vemos, el cálculo tanto de horas suplementarias como de horas extraordinarias y como de jornada nocturna es prácticamente idéntico, ¿no es cierto? Va a cambiar en la fórmula exclusivamente el valor por el cual voy a multiplicar, dependiendo del recargo. Si es del 50% del recargo, será 1 por 1,50. Si es del 100% del recargo, será por 2. Si es jornada nocturna en meses pagos, será por 0,25. Y si es jornada nocturna en meses impagos, será por 1,25. Una vez que tengo calculados el valor de la jornada nocturna, de la jornada suplementaria y extraordinaria, ahora sí puedo saber cuál es mi remuneración. ¿Y cómo voy a hacer? Sumando todos los valores que formen parte de la remuneración. Es decir, el sueldo, las comisiones si es que existen, horas suplementarias, horas extraordinarias, jornada nocturna y otros valores como podrían ser un bono de transporte si es que me pagan todas las mensualidades, un bono de alimentación si es que se me pagan todas las mensualidades. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de tener el título de bonos, al ser valores normales que se pagan en toda la remuneración a un trabajador, se vuelven parte de la remuneración, ¿no es cierto? Entonces, todos esos valores los voy a sumar y entonces sí voy a tener el monto de mi remuneración. Partiendo de la remuneración del sueldo, en el ejemplo de $394, al sumarle, por ejemplo, comisiones, cualquier otro bono y las horas suplementarias, extraordinarias y nocturnas, voy a tener el monto remunerativo, que como vemos va a ser necesariamente mayor que el monto del sueldo. Y es en base a este valor que los jueces hacemos los cálculos. Por eso es que muchas veces, a pesar de que dentro de la cuantía se encuentran valores menores calculados por los abogados, el juez al momento de calcular obtiene valores mayores, porque el juez no parte del sueldo, el juez parte de la remuneración. Otro valor importante que la ley establece el pago es el del artículo 94 del Código de Trabajo. ¿De qué se trata esto? Cuando a un trabajador no se le han pagado las remuneraciones y dentro de esas remuneraciones impagas están las del último trimestre de trabajo. Digamos, por ejemplo, que yo trabajé hasta el mes de mayo de algún año, ¿no es cierto? Y no se me ha pagado enero, febrero, abril y mayo. Exclusivamente, solamente, únicamente las del último trimestre, es decir, en nuestro ejemplo, abril y mayo, se pagan con el triple de recargo. ¿Por qué no febrero? Porque sí, es una de las 3 últimas remuneraciones impagas, pero no pertenece al último trimestre, porque en ese último trimestre está marzo, que sí se me pagó. Entonces, como marzo sí se me pagó, marzo, abril y mayo son el último trimestre, únicamente abril y mayo se pagarían con el triple de recargo. Y este triple de recargo es muy simple de calcular. Sumo las remuneraciones del último trimestre y lo multiplico por 3. ¿No es cierto? Es decir, que cada remuneración impaga del último trimestre se va a pagar 4 veces. La remuneración normal y el triple de recargo. Si es que yo tengo, por ejemplo, una remuneración de $400 y no se me han pagado los últimos 3 meses, tendré $1,200 sumados. A esos $1,200 los voy a multiplicar por 3 y al valor resultante le voy a sumar los $1,200. El total es lo que me verían por remuneraciones del último trimestre. Si hay otras remuneraciones impagas, esas se pagarán normalmente sin recargo. Un valor que es muy común y que es ya no tanto una novedad en nuestro sistema jurídico, que es la indemnización por despido ineficaz. ¿Qué es el despido ineficaz? En nuestro país existen 3 causas por las que un despido, que siempre es eficaz, tomemos en cuenta esto, un despido siempre es eficaz. ¿Por qué siempre es eficaz? Porque en el momento en que un empleador me dice, te despido,
yo salgo del trabajo. Entonces el despido cumple su efecto, ¿no es cierto? Fue eficaz. Si yo le digo a una mujer embarazada, estás despedida, perdió el trabajo, fue eficaz. Lo que yo hago cuando soy mujer embarazada o estoy en periodo de lactancia o en general si me despidieron por mi condición de madre, si es que soy dirigente sindical o si es que he regresado de una licencia sin sueldo por maternidad o paternidad y no se me permite el trabajo, lo que puedo hacer es que a ese despido yo le solicito a un juez que lo vuelva ineficaz. A ese despido eficaz yo se le solicito al juez que lo vuelva ineficaz. Y por eso es que el juicio de despido ineficaz es un juicio de pretensión única. Lo único que le puedo pedir al juez en un juicio de despido ineficaz es declare el despido ineficaz. Cualquier otra pretensión está mal planteada. Cualquier otra pretensión. Y por eso es que la Corte Nacional recientemente sacó una resolución que dice que los jueces, por proteger a estas personas que tienen una protección especial, lo que debemos de hacer es aceptar esa demanda mal planteada y simplemente dejar de lado el resto de pretensiones mal planteadas y continuar con el despido ineficaz. ¿No es cierto? Dentro del despido ineficaz, ¿qué le pido al juez? Lo que le digo es reintégreme al puesto de trabajo. Esa es la naturaleza del despido ineficaz. Me despidieron vulnerando mi derecho, reintégreme. Pero también puede ser que el trabajador no quiera reintegrarse porque sospecha al menos que va a tener una mala relación con su patrón. Y entonces tiene la posibilidad de pedir esta indemnización. Esta indemnización que de conformidad a lo que establece el Código de Trabajo en su artículo 195.3, tiene un valor de 12 remuneraciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para la indemnización? Calcular el valor de mi remuneración por 12. Pero en el otro caso, en el primero, en el que corresponde a la naturaleza del despido ineficaz, si me reintegro, lo que dice la norma es que tengo la posibilidad de pedir todas las remuneraciones desde la fecha del despido y hasta la fecha del reintegro, es decir, incluso las remuneraciones de trámite, aquellas que se devengaron durante la realización del juicio. Y esas remuneraciones las puedo pedir con el 10% de recargo. Esa es la fórmula que en este momento estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si a mí me sacaron en el mes de enero y me reintegraron en el mes de septiembre, me deberán las remuneraciones de enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta septiembre, ¿cierto? Todas esas remuneraciones que dejé de percibir, tengo derecho a percibir con el 10% de recargo. ¿Qué voy a hacer en primer lugar? Entonces, calcular el valor de mi remuneración, ese valor que ya calculamos anteriormente, ¿no es cierto? Y a ese valor, en el ejemplo estamos viendo todos los valores remunerativos, ¿ya? Y a esos valores de la remuneración los voy a multiplicar por el 10%. ¿Cómo hago el cálculo del 10%? Bueno, es facilísimo, ¿cierto? En la calculadora me va a salir mucho más sencillo. Si no, puedo multiplicar por 10 y dividir para 100. Y a ese valor resultante lo sumo al valor de las remuneraciones. El total de las remuneraciones impagas más ese 10% es lo que me deberán pagar el momento de mi reintegro. Pero ojo, si es que yo pido el reintegro, ya no puedo pedir la indemnización. Es o lo uno o lo otro. Son pretensiones excluyentes. Por eso es que antes de que exista esta resolución de la Corte, muchas veces los abogados plantearon como pretensión al mismo tiempo, páguenme las remuneraciones con recargo y páguenme la indemnización por despido ineficaz. Como es o lo uno o lo otro, son pretensiones incompatibles y conocemos que el artículo 147 del COE nos dice que cuando hay pretensiones incompatibles, el juez debe inadmitir la demanda. Y muchos abogados perdieron la oportunidad de presentar un despido ineficaz por presentar malas pretensiones en este sentido. En este momento, los trabajadores que acceden a un despido ineficaz, en este sentido están protegidos, ¿no es cierto? Pero sí se debe tomar en cuenta para plantear bien la pretensión, para no llegar
a crear falsas expectativas en nuestros clientes. Luego, en la ley, en el artículo 111 del Código de Trabajo, tenemos la 13ª remuneración, que es una remuneración adicional que fue creada para satisfacer la necesidad de los gastos navideños, ¿no es cierto? Posteriormente, este valor se mensualizó como regla general, dejándonos lo anualizado como excepción, ¿ya? ¿Qué consecuencias trajo esto? Primero, que como la regla general es que el 13º sea mensualizado, y esa regla general, ojo, se aplica para el 14º y para los fondos de reserva. La regla general es que son mensualizados. Si yo pido la excepción, es decir, en forma anualizada, tengo que probar, porque la excepción se prueba. Entonces, si yo no tengo un documento que me diga que pedí que se me pague en forma anual, lo correcto, lo técnicamente correcto, es pedir en forma mensualizada. Y esto tiene una consecuencia práctica. Los abogados están mal acostumbrados a utilizar la palabra proporcional. Proporcional de 13ª remuneración, proporcional de 14ª remuneración. Una palabra que era útil antes de la mensualización de fondos de reserva, de fondos de reserva 13º y 14º, pero que en la actualidad con la mensualización es un anacronismo que puede traer problemas, porque al decirme a mí como pretensión que pide el proporcional del 13º digamos, de todo el año 2020, y ser mensualizada la remuneración, ¿cómo yo sé en qué porcentaje se pagó enero, en qué porcentaje febrero, en qué porcentaje marzo? Y eso puede tener como consecuencia que se niegue las pretensiones de mensualidades completas y solo se conceda por aquellas mensualidades que sí generan proporcional. Por ejemplo, el mes de abril si lo trabajé 20 días. Entonces, como consejo práctico, eliminen de su pretensión de 13º, 14ª remuneración y fondos de reserva la palabra proporcional y utilicen simplemente los periodos. Pido 13ª remuneración de tal fecha a tal fecha, o por los meses de tal mes, tal mes, tal mes, tal mes, que son las formas correctas actualmente y con nuestra legislación de pedir esa pretensión. Ahora, ¿cómo calcular? Calculemos primero la regla, ¿no es cierto? ¿Cuál es la regla general? Que es mensualizado. Entonces, lo que voy a hacer es bastante simple. Como es mensualizado y la 13ª remuneración es igual a mis demás remuneraciones, lo que voy a hacer es sumar mi remuneración mensual, no el sueldo, mi remuneración mensual y dividirlo para 12. Y ese va a ser el valor de mi 13ª remuneración mensual. En cambio, si es que lo que se va a aplicar es la anual, es decir, la excepción, es decir, si yo le justifiqué al juez que tenía anualizadas la 13ª remuneración, el cálculo va a cambiar, porque lo que voy a hacer es sumar los valores que por remuneración recibí en todos los meses, desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre, ¿ya? Todos esos valores remunerativos de los 12 meses los voy a sumar y los voy a dividir nuevamente para 12. El resultado va a ser mi 13ª remuneración anualizada. Vamos con la 14ª remuneración, que para la que se cumple casi todo lo que dije sobre la anterior. La regla general es mensualizada, olvidémonos entonces de la palabra proporcional. La excepción es la anualización y entonces esa tendré que justificarle al juez, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo la 14ª remuneración? El artículo 113 nos dice que es esta sí, la remuneración mínima unificada del trabajador en general vigente para el año, dividido para 12. Entiendo que hay personas que no son del país, pero en todos los países tenemos remuneraciones básicas. En Estados Unidos tenemos hay la remuneración de pobreza, en España hay la remuneración mínima, en todos los países tenemos esa base, ¿no es cierto? En nuestro país, esa remuneración es la remuneración mínima unificada del trabajador en general, que se diferencia del sueldo básico, que el sueldo básico es simplemente un valor de cálculo y que es
estándar y estático, mientras que la remuneración mínima unificada del trabajador en general va variando cada año de conformidad a lo que dispone el Ministerio de Trabajo en reunión tripartita y que puede además ser modificada por cada una de las comisiones sectoriales, ¿cierto? ¿Cómo calculo la 14ª remuneración? Tomando este valor y dividiéndolo para 12. Y con eso tendré mi 14ª mensual. Si es anualizada, en cambio, se hace con un cálculo que parte desde el 1 de agosto de un año y termina en el 31 de julio del año siguiente. Y nosotros entonces ahí podemos ver algo, que vamos a tener remuneraciones de un año y de otro año, que pueden variar. ¿En base a cuál hago el cálculo? En el caso de las mensuales es fácil, ¿no es cierto? Porque simplemente tomaré la remuneración mínima unificada vigente en ese mes. Pero en el caso de las anuales, lo que voy a hacer es tomar la remuneración mínima unificada del año en que se cierra el periodo. Es decir, si es que estoy pidiendo la remuneración, la 14ª remuneración del año 2019-2020, tomaré la remuneración mínima unificada vigente en el año 2020. ¿Y cómo es la fórmula para la anual? Aquí ya no es tan simple como dividir para 12, sino que voy a hacer un cálculo en base a días, con un cálculo de días legal, ¿no es cierto? Porque sabemos que el año natural tiene 365 días, pero para efectos de cálculo vamos a hacer una división para 360 días y esto multiplicarlo por el número de días que yo trabajé en el año. Si yo trabajé un mes, lo multiplicaré por 30, si trabajé 3 meses, lo multiplicaré por 90, etc. Entonces, esta fórmula ya no es complicada, pero es algo más elaborada que la de la 13ª remuneración anualizada. Bastante simple. El valor de la remuneración mínima unificada del año del cierre de periodo, dividido para 360, que es el número de días año legal, y multiplicado por los días que yo laboré en ese periodo anual. El siguiente valor a calcular son las vacaciones, y las vacaciones tienen una fórmula bastante parecida al cálculo de la 13ª remuneración anual, con una diferencia, que no tiene un periodo estable, no es desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre, sino que el día de partida va a ser igual al día de mi inicio de la relación laboral. Si yo entré a trabajar el 10 de febrero del 2015, mi periodo de vacaciones todos los años empezará el 10 de febrero y terminará el 9 de febrero. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular los valores remunerativos no desde el 1 de febrero, sino que recibí desde el 10 de febrero, perdón, en nuestro ejemplo, desde el 10 de febrero y hasta el 9 de febrero. Es decir, que para el primer mes habrá un proporcional, salvo que empiece en el día 1, y para el último mes habrá un proporcional, salvo que empiece en el día 1. Y entonces voy a sumar todos esos valores, solo que en este caso, en lugar de dividir para 12, voy a dividir para 24. Y ese va a ser el valor de mis vacaciones. Los fondos de reserva, igual que los 13ª y 14ª remuneración, tienen desde el año 2009, esta mensualización. Antes del año 2009, antes de agosto del año 2009, en realidad, en que se publicó la ley de mensualización de los fondos de reserva, este valor de los fondos de reserva era anual. Antes de esa mensualización, además, por regla general, se tenía que depositar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por lo tanto, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el competente para recaudar sus pagos, la competencia para el recaudo de fondos de reserva anterior a agosto del 2009 no corresponde a los jueces laborales, sino al Seguro Social. Salvo que el empleador no haya afiliado a la Seguridad Social al trabajador, y en ese caso la competencia sí radica en el juez de trabajo. Eso hasta agosto del año 2009.
Desde agosto del año 2009, en que se mensualizó los fondos de reserva, la regla general cambió absolutamente y por eso tenemos que tener cuidado con cómo pedimos. Y la regla general, en primer lugar, ya es que el pago de fondos de reserva es mensual, pero además que se paga directamente al trabajador. Esa es la regla general. Y como excepción, se puede anualizar y depositar ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, en la actualidad, por regla general, la competencia es de los jueces laborales y solamente por excepción, si es que se ha pedido la anualización y depósito en la entidad de la Seguridad Social, la competencia va a pasar en cambio a ese ente, al IES, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer el cálculo? Entonces, en este caso, también vamos a tener que hacer una diferenciación en qué pasa si es que es mensualizado o anualizado. En el caso del fondo de reserva mensualizado, la ley de mensualización nos dio la fórmula, así que no tenemos nada que dudar. Lo que tenemos que hacer es sumar nuestra remuneración y multiplicar por el coeficiente legal de 0.0833. Ese valor resultante nos va a dar nuestro fondo de reserva mensual, ¿ya? Este valor, el multiplicar por 0.0833, es prácticamente idéntico al resultado de dividir para 12, la remuneración mensual. Prácticamente idéntico. Pero en ciertos casos puede variar en milésimas o centésimas. Entonces, si queremos hacer un cálculo más preciso, lo correcto es utilizar el coeficiente legal. En cambio, en el caso de que sea anualizado, es decir, si antes del 2009 no me afiliaron a la Seguridad Social, lo que se va a hacer es nuevamente sumar el valor de todas las remuneraciones anuales, de todas las remuneraciones durante el año, desde la fecha en que inicié la relación laboral, como fue en el caso de las vacaciones, hasta el día anterior en el siguiente año. Y eso lo multiplicaré por este coeficiente de 0.0833. El resultado será mi fondo de reserva anual. Respecto a los fondos de reserva, y aun cuando no me acuerde en las pretensiones plantear que se me pague con recargo y con intereses, el artículo 202 del Código de Trabajo es mandatorio y nos dice que se debe pagar con el 50% de recargo y con intereses en base a una tasa establecida en la ley del 6%. ¿Cómo calculo entonces el 50% de recargo? Al valor, ya sea mensualizado o anualizado, que tengo de fondos de reserva, lo multiplicaré por el 50% o por 0.50, lo sumaré al valor de los fondos de reserva y eso es en realidad lo que me deben por fondos de reserva. Los intereses los calcularé exclusivamente sobre los fondos, más no sobre el recargo. ¿Y cómo calculo los intereses? Multiplicando el valor que me adeudan, el valor de los fondos de reserva, por la tasa, en este caso el 6%, y por el número de años que haya trabajado, ¿cierto? Si trabajé un año, lo multiplicaré por 1, si trabajé si es que me están adeudando desde esa fecha 2 años, es decir, existen 2 años de intereses, lo multiplicaré por 2. Si es que existen 2 años y medio, lo multiplicaré por 2.5. Si es que existen 2 años, 7 meses, lo multiplicaré por 2.51. Este valor año lo podemos calcular fácilmente en Excel restando fechas, ¿no es cierto? Fecha 1 menos fecha 2. Pero también podría, si es que no tengo esa posibilidad, hacer un cálculo más amplio, manual, de multiplicarlo no por años, sino por el número de días que he elaborado y dividirlo para 360, que me va a dar exactamente igual. Como consejo, utilizar las herramientas en estos tiempos para un abogado siempre es útil y las fórmulas de Excel nos pueden ayudar bastante en eso. El siguiente valor es la indemnización por despido intempestivo.
Y quiero que tomen en cuenta la fórmula de la indemnización por despido intempestivo, porque como van a ver, es la misma fórmula exactamente para toda indemnización en nuestro sistema, con cierta diferencia. Puede variar para unas indemnizaciones la base de cálculo y puede variar para otras indemnizaciones el multiplicador. Pero la fórmula va a ser exactamente igual en todos los casos. Una base de cálculo y un multiplicador. En el artículo 188 del Código de Trabajo se establece la indemnización específica por el despido intempestivo. Y nos dice que esa indemnización va a ser igual a la última remuneración completa, no sueldo, remuneración completa por el tiempo de servicios, ¿no es cierto? Y hasta un máximo de 25 años. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo trabajé 10 años, voy a multiplicar mi última remuneración completa por 10. Si trabajé 20, mi última remuneración completa por 20. Surgen ciertas dudas a veces. Por ejemplo, si yo trabajé hasta el mes de marzo completo y mi remuneración fue de $500 y trabajé solo hasta el 16 de abril, pero en abril recibí $1,000 a pesar de que trabajé menos días. ¿En base a cuál debo hacer mi cálculo? La ley es clarísima. La última remuneración completa. La de abril fue solo por medio mes, así que no es remuneración completa, sino la del último mes que trabajé en forma íntegra y la recibí en forma íntegra. Entonces, los cálculos se hacen en base a la última remuneración completa pagada. ¿Esto debería cambiar? Sí. Hay sistemas más justos, como por ejemplo podría ser el plantear una reforma que permita hacer en cálculo a un promedio de remuneraciones y no a la última remuneración completa, o a la remuneración más alta, o si es que la del último mes, aún siendo proporcional, es más alta, en base a esa. Sí, podrían ser sistemas más justos, pero esto es lo que tenemos en este momento en nuestro sistema jurídico. Si queremos un sistema más justo, tendremos que hacer las propuestas para las reformas pertinentes, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer entonces es simplemente calcular esa remuneración completa del último mes por los años de servicio. Otra indemnización es la de la que habíamos hablado del despido ineficaz, sobre la cual ya me adelanté un poco, ¿no es cierto? Y les dije que iba a cambiar en la fórmula en ciertos valores. En este caso se mantiene la base de cálculo, es la última remuneración completa, y lo que cambia es el multiplicador. Ya no va a ser el número de años que he trabajado, sino una cantidad estable, 12 meses, ¿no es cierto? Entonces voy a multiplicar siempre en despido discriminatorio o ineficaz mi remuneración completa por 12. Ahora, ¿por qué hago esta diferenciación? Despido discriminatorio y despido ineficaz, porque no son lo mismo. Por ejemplo, si a mí me despiden por ser mujer embarazada, yo tengo derecho a que se me declare ineficaz el despido, y entonces yo voy a poder elegir, reintégreme o indemnice. Pero en cambio, si yo no estoy en los casos de despido ineficaz, sino que, por ejemplo, soy una persona discapacitada, yo no tengo la posibilidad de pedir el reintegro, no tengo la posibilidad de ir al juicio de despido ineficaz, pero sí tengo la posibilidad de pedir despido discriminatorio de la multiplicación. Voy a cambiar de ejemplo, porque en el caso de las personas discapacitadas tienen una especial mejorada, que es la de despido a personal discapacitado. Digamos que me despiden por vejez. En ese caso, por discriminatorio, tengo el derecho a esta indemnización, ¿ya? Pero no tengo el derecho al reintegro como si tendría una mujer embarazada. La fórmula se mantiene, como dije, mi última remuneración completa por los 12 meses. El siguiente caso es el despido del artículo 179, que es cuando me despiden luego de regresar de una enfermedad no profesional. Y en ese caso, nuevamente, la fórmula va a mantener la base de cálculo, última remuneración completa, y va a modificar el multiplicador, que van a ser 6 mensualidades. Como vemos,
la fórmula se sigue manteniendo, ¿no es cierto? Debo hacer notar que tanto en el anterior como en este caso, estas indemnizaciones se acumulan a la indemnización del 188 y a la bonificación del desahucio del 185. Es decir, no es que me están reduciendo, porque en este caso la indemnización, sino que me están sumando a la indemnización normal de despido, esta más, o la otra de despido ineficaz o discriminatorio. Ahora, me adelanté también un poco. ¿Qué pasa en el caso de los discapacitados, de las personas que tienen discapacidades? Que la Ley Orgánica de Discapacidades, dentro del artículo 51, mejora la indemnización por despido discriminatorio y les da esta a cambio de, es decir, yo no puedo pedir la otra de despido discriminatorio y además esta, sino que voy a pedir necesariamente esta, si soy discapacitado. En este caso, va a cambiar tanto la base de cálculo como el multiplicador. ¿Por qué? Porque ya no hablo de mi última remuneración, sino de la mejor remuneración durante toda mi relación laboral. Entonces, ¿qué hace el juzgador? Buscar la mejor remuneración en los 25 años de trabajo, en los 30 años de trabajo, la mejor que haya percibido alguna vez en su vida. Todos los años recibí $1,000, pero en una mensualidad las comisiones me dieron 10,000. Esta indemnización me da derecho a que se calcule en base a esos 10,000 y lo multiplique por los 18. El siguiente derecho, que no es indemnización, y eso tengan cuidado porque muchas veces los abogados ponen la indemnización por desahucio. No existe una indemnización por desahucio, porque el desahucio es legal, entonces no hay por qué indemnizar por algo legal. Lo que se hace es bonificar por desahucio, ¿ya? Esta bonificación mantiene una fórmula parecida a la del despido, pero con un extra. ¿Por qué? Porque el artículo 185 del Código de Trabajo nos va a decir que se trata del 25% de la última remuneración completa. Es decir, cambia la base de cálculo. Ya no es la remuneración completa, sino el 25% de esta, por el tiempo de servicios sin límite, a diferencia de lo que pasaba con el despido. El artículo 172.6 del Código de Trabajo contiene una estabilidad de 24 meses. No es indemnización, no es indemnización. Es un periodo de estabilidad. ¿De qué se trata? Que si yo hago una denuncia fundamentada ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a mi empleador, yo tengo derecho a que el empleador me garantice 2 años de estabilidad. Es decir, durante 2 años no me puedes sacar del trabajo. Pero si tú me sacas del trabajo, me tienes que pagar la diferencia del tiempo que me falte. Es decir, si tú me despides el día 1, me tendrás que pagar 24 meses sin que yo trabaje. Pero si me despides en el mes 12, ya no me debes 24 meses, porque los primeros 12 meses de estabilidad ya disfruté, sino que me debes únicamente la diferencia, es decir, los siguientes 12 meses. Si yo trabajé 23 meses, y me despides en ese momento, me deberás 1 mes, porque es la diferencia para cumplir los 2 años de estabilidad que me debías, ¿no es cierto? En este caso, entonces, se va a mantener la última remuneración completa, pero el multiplicador va a implicar una fórmula. Los 24 meses menos el tiempo que yo he trabajado. Si es que trabajé 1 mes y medio, será menos 1.5 meses, ¿no es cierto? Y este multiplicador se multiplicará por la última remuneración completa para determinar el valor de mi estabilidad. El último valor que vamos a revisar el día de hoy, en virtud del tiempo que tengo para la charla, es el de la pensión jubilar. Los jueces laborales tienen muchos otros cálculos, por ejemplo, salario digno, por ejemplo, utilidades, pero llegando hasta la jubilación patronal, en esta hora de trabajo que hemos tenido, yo creo que están cubiertos al menos los valores más comunes. Porque en el tiempo de juez que tengo, que ya son 10 años, la verdad es que nunca en mi vida me han solicitado el pago de los valores por salario digno.
¿no? Nunca, ni siquiera como pretensión. No es que no he concedido, nunca siquiera como pretensión se ha planteado. Pero además, respecto a las utilidades, por ejemplo, es un cálculo tan complicado, tan complejo, que probablemente necesitaría de solo este cálculo de un tiempo, al menos de la mitad del tiempo que ya hemos transcurrido. Y que necesita de tanta prueba, de tanto material probatorio para calcularse, que igualmente en el tiempo de experiencia como juez que tengo, únicamente en 2 procesos he podido mandar a pagar utilidades y por reconocimiento de la otra parte, nunca por prueba por parte del trabajador. Nunca han logrado aportar el material necesario para poder mandar a pagar esta pretensión. Como consejo práctico, el Ministerio de Trabajo tiene una facultad administrativa para hacer el cálculo. Y si ustedes van con ese cálculo previo al juicio, al Ministerio de Trabajo, y exigen que el Ministerio de Trabajo haga eso, ustedes podrían llegar al proceso ya con la prueba armada sobre utilidades. Pero a pesar de que esté en la ley, en estos 10 años, ningún abogado ha utilizado esta herramienta. Entonces, cerremos. Cálculo de jubilaciones. Para calcular el cálculo de jubilación, voy a tener que ir por 3 pasos. El primero, calcular el haber. El segundo, calcular cuánto me deben anualmente por jubilación. Y el tercero, calcular cuánto me deben mensualmente por jubilación, que va a ser la pensión que yo reciba mensualmente. ¿Cómo calculo el haber jubilar? Primero, voy a sumar mis últimas 60 remuneraciones, es decir, las remuneraciones completas de mis últimos 5 años y las divido para esos 5 años. Las últimas 60 remuneraciones para 5. De ese resultado de mis últimas 60 remuneraciones para 5, le saco el 5%, es decir, por 5 y para 100, y a eso le multiplico por mis años de servicio, sean 25, 30, 35, o si es jubilación proporcional, 20, 21, 22, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, parto de aquí, mis últimas 60 remuneraciones para 5, a eso le saco el 5% y le multiplico por mis años de servicio. Aquí podemos ver que en estos 6 meses he ganado $14,400, los divido para 5, los multiplico por el 5% y he trabajado 27.6 años para tener un haber jubilar de $3,925.43. Una vez que tengo el haber jubilar, paso a calcular el valor anual, que se calcula dividiendo este haber que ya calculé para el coeficiente que nos dé según nuestra edad el artículo 218 del Código de Trabajo. En el ejemplo, la persona que se jubiló tenía 58 años y por lo tanto su coeficiente era 6.4622. Al hacer la división, tengo el valor que anualmente me corresponde por jubilación. Para hacer el último cálculo, el valor mensual, bastará con dividir ese valor para 12 y tendré mi pensión jubilar. Probablemente este cálculo pueda parecer complicado, pero no lo es tanto. Con un poco de práctica, el grabarse la fórmula del haber de jubilación es lo único que necesitamos, porque el resto es bastante sencillo. Y ya para cerrar, sabemos que la jubilación patronal puede pagarse también como un mínimo jubilar. Para calcular ese fondo global mínimo, que podría ser mejorado por el trabajador, pero para calcular el fondo global que como mínimo me deben pagar, voy a tener que pasar por el cálculo anterior. Primero calculo mi pensión jubilar, como lo hice anteriormente. Y lo que voy a hacer es sumar la pensión jubilar anual, es decir, esta de la mitad, que calculé antes de la mensual, al anual. Le voy a sumar la 13ª pensión jubilar y la 14ª pensión jubilar. Y eso multiplicaré por el coeficiente de renta vitalicia. ¿Qué es este coeficiente de renta vitalicia? Es un valor que anualmente nos da el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que se publica en la página del Ministerio de Trabajo. Basta con que consultemos la página y tendremos este valor. Sumamos los 3 valores, nuestra pensión jubilar anual
más la 13ª pensión jubilar, más la 14ª pensión jubilar, la multiplicamos por ese coeficiente y tenemos nuestro fondo global. Me hubiera gustado en realidad poder explicar más detalladamente y todos los cálculos que puede hacer un juez laboral. Sin embargo, para eso requeriría mucho más tiempo. Sí, creo que, sin embargo, con lo que les he dado, he podido aportar con los cálculos más trascendentes, los más comunes, y que ustedes puedan tener esas fórmulas, ¿no es cierto? Que te agradezco nuevamente, Damián, por la invitación. Espero que mi charla haya sido de utilidad, espero haber sido claro, sobre todo para que ustedes puedan comprenderme y que hayan disfrutado de estas jornadas y que tengan todos una buena noche. Excelente, estimado doctor, la verdad muy útil, de muchísima utilidad. Yo apostaría que esta seguramente será una de las conferencias que más se puedan replicar, porque generalmente las grabamos y las subimos a nuestro canal de YouTube y allí permanecen de manera frecuente. Y claro, de vez en cuando tenemos algunos comentarios de videos pasados y estoy seguro que esta conferencia será una de las más vistas, una de las más revisadas por su utilidad práctica. Y en ese sentido, doctor, vamos a dar paso a 3 preguntas en honor al tiempo y también porque está nuestro siguiente invitado ya por aquí. La primera es si para la igualdad, para aplicar el principio de igual trabajo, igual remuneración, ¿se considera entonces la integridad de la remuneración con todos sus conceptos o solamente el sueldo? ¿A qué se refiere ese principio? A ver, el principio de igual trabajo, igual remuneración no tiene que ver con la suma de valores. El principio de igual trabajo, igual remuneración, que es principio básico del derecho de trabajo, lo que nos dice es que si yo hago unas funciones, por ejemplo, si yo soy chofer en una empresa y a otra persona que también es chofer le pagan $1,000, a mí me tienen que pagar $1,000 y no 500. Sea hombre, mujer, anciano, joven, lo que sea, blanco, negro, enfermo, no enfermo, a todos los choferes de la misma empresa les tendrán que pagar lo mismo. Esto, por ejemplo, se puede ver en el desorden del sector público, que en muchas instituciones adjudicaron en cierto tiempo remuneraciones a gusto, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, podemos ver que una persona de archivo gana 500, mientras otra persona de archivo en el mismo cargo gana 4,000. Lo que me obliga el principio de igual trabajo, igual remuneración es que si yo tengo la misma función, me igualen a esos 4,000. A menos que me justifiquen causas objetivas de por qué esa persona gana 4,000. Ok, tiene más años de experiencia, tiene más títulos, ok, que son factores medibles, ¿no es cierto? Pero entonces eso puede hacer que varíe en algo, pero esa diferencia es exagerada, ¿no es cierto? Entonces, al menos el empleador va a tener que tener una base, todos los choferes van a ganar 500. Pero si tienes 10 años en la empresa, te voy a dar una mejora de 5. Pero si es que además eres chofer profesional tipo E, te voy a dar una mejora de 5, algo así. Factores objetivos pueden modificar el principio, pero en general, todas las personas que cumplen la misma función, el mismo pago. Excelente, doctor, muy interesante. Y también tenemos una pregunta sobre la inversión de la carga de la prueba. Nos preguntan si existe inversión de la carga de la prueba en materia laboral y de ser así, ¿le correspondería o no al empleador probar de que sí realizó los pagos al momento del cálculo de liquidaciones? A ver, voy a partir de una diferencia teórica. Sabemos que la carga de la prueba la tiene en general la persona que afirma algo dentro de un proceso, ¿cierto? Entonces, como regla general, siempre voy a tener esto. Quien afirma tiene que probar. La carga de la prueba, muchos abogados la confunden con el principio properario y dicen, como soy trabajador, tienen que darme una suerte de mayor credibilidad que al empleador. No es cierto. Si yo soy trabajador, tengo que probar lo que afirmo igual que un empleador. ¿Ya?
¿qué es lo que hace la ley? Que para crear una igualdad real, puede generar ciertos sistemas que mejoran la situación. Esos sistemas básicamente son dos. El de cargas dinámicas de la prueba que no tenemos, tiene por ejemplo México, que en su normativa, por ejemplo, le dice al empleador que si es que el trabajador justifica que existe una simple posibilidad de horas suplementarias, es el empleador el que tiene que demostrar que no hubo. Ya, eso es una carga dinámica. ¿Por qué? Porque le carga la prueba a aquel que tiene mejores posibilidades de demostrar algo. Nosotros no tenemos ese sistema, sería bueno llegar a él. Lo que tenemos actualmente es un sistema de inversión de carga probatoria, que consiste en que si el empleador dice algo en su contestación a la demanda, por ejemplo, si dice no es despido, sino que hubo abandono, o que hubo renuncia, o que fue por mutuo acuerdo, entonces él se invierte la carga probatoria y se la carga en él. ¿Ya? Es decir, esa inversión de la carga probatoria no nace de la ley, sino de las afirmaciones del demandado. Y hay una inversión de la carga de la prueba que es legal y que parte del artículo 142 del artículo 42 del Código de Trabajo, en la que le dice cuáles son las obligaciones del patrono. Y entre esas obligaciones está el pagar los valores que le tiene que pagar al trabajador, ¿no es cierto? Esa inversión sí sale de la ley. Entonces, basta con que el trabajador demuestre que es trabajador, porque partamos de algo. El momento en que una persona llega a un juicio y dice soy trabajador, el juez no tiene por qué creerle, ¿no es cierto? Al juez le tiene que demostrar que es trabajador. Y una vez que demuestra que es trabajador, entonces sí, le corresponde al empleador demostrar el pago de lo que se consideran derechos adquiridos. Remuneración, 13ª remuneración, vacaciones, fondos de reserva. No de las indemnizaciones, ni de las horas suplementarias o extraordinarias que sí requieren de prueba. Excelente, doctor. Y la última, muy, muy breve, dice, ¿qué pasa con el cálculo mal elaborado por el abogado? Dice, ¿se niega la pretensión o se la corrige siempre y cuando se haya probado? A diferencia de lo que pasa en los otros procesos, la cuantía al juez laboral, y lo ha dicho la Corte Nacional, solo le sirve como referencia. ¿Para qué referencia? Referencia para la otra parte, para saber cuánto le reclaman, primero, por eso es un derecho del demandado el que le planteen una cuantía bien fijada. Pero para el juez no es más que una referencia. Si el juez encuentra que en la cuantía se planteó 1,000, pero le deben 5,000, el juez va a mandar a 5,000 sin importarle la cuantía. Entonces, el cálculo mal realizado no le interesa, por favor. Bien. Muy bien, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido una conferencia muy interesante, muy práctica y a la altura de las expectativas de nuestros apreciados cursantes. Le cedo la palabra, doctor, para que pudiera despedirse de esta audiencia, no sin antes agradecer una vez más en nombre de Latin Juris su participación. No, muchas gracias a ustedes estudiantes, felicitaciones, porque siempre estar en estos programas que aumentan nuestro conocimiento, que nos hacen mejores profesionales, demuestra la calidad de abogados que queremos ser. Y la verdad es que en materia laboral hay pocos expertos. Qué bueno que hayan profesionales interesados en volverse expertos. Que tengan todos una linda noche. Muchísimas gracias, estimado doctor. Igualmente una muy buena noche para usted. Y bueno, recordarles